Una vez seleccionamos los elementos u objetos, podemos utilizar cualquiera de estos tres iconos que se muestran en pantalla para moverlos, escalarlos o rotarlos. Existen tres teclas rápidas que son esenciales cuando estemos trabajando en Cinema 4D y que nos permiten tener un acceso directo a estos tres iconos, que son E para mover, R para rotar y T para la escala. Si me vengo a selección directa y selecciono el objeto, si pulso la tecla E directamente habéis visto que me cambia a la herramienta mover. Si pulso la tecla T, veis que cambia el eje de coordenadas y se pone en escalar. Y si pulso R, me cambia el eje de coordenadas y a la herramienta rotar. ¿Vale? Son muy importantes. E, R y T son herramientas esenciales y que vais a usar bastante, sobre todo cuando estemos colocando nuestra escena y modelando. Porque aunque estamos trabajando con un cubo, que es un objeto primitivo o paramétrico, tanto mover, escalar y rotar también funcionarán, igual que sus teclas rápidas, cuando estemos modelando o editando puntos, aristas o polígonos. Vamos a tomar como ejemplo este cubo. Si queremos moverlo, en primer lugar tenemos que activar el modo modelar. A continuación nos aseguramos que el cubo está realmente seleccionado, para lo cual empleamos, por ejemplo, la herramienta de selección libre y pulsamos encima. Sabemos que está seleccionado porque hay un brillo naranja alrededor del objeto y un eje de coordenadas en el centro del mismo. Este eje de coordenadas es el eje de coordenadas local X, Y y Z. Como podéis ver, la X es roja, la Y es verde y la Z es azul. Y ahora ya podemos seleccionar la acción que prefiramos utilizando estos tres iconos o las teclas rápidas que acabamos de aprender. Para moverlos simplemente podemos clicar fuera del objeto y dejar pulsado, y al arrastrar podemos mover el objeto de manera libre a través de cualquiera de los tres ejes de coordenadas. Aunque esto no es una opción muy adecuada de mover objetos, ya que no tienes demasiado control sobre cuál es la posición del objeto. Si nos venimos a cualquiera de las vistas sucede igual. Si clico fuera del objeto, el objeto se moverá. Si por ejemplo estoy en el visor superior, solamente se moverá en los ejes Z y X. Si me vengo a la vista frontal, solamente se moverá en los ejes Y y X. Y si me vengo a la vista derecha, solamente se moverá en los ejes Y y Z. La forma más adecuada de mover un objeto es seleccionar exactamente el eje en el cual deseas moverlo. Yo, por ejemplo, suelo venirme al eje de coordenadas local del objeto y al ponerme sobre uno de los ejes, veis que se resalta. Bien, pues al clicar solamente me va a mover el objeto a lo largo del eje en el cual haya pulsado. Por lo tanto, me parece que tienes mayor control sobre dónde posicionar el objeto que si pulsas, por ejemplo, fuera, que como veis no sabes muy bien dónde va a terminar cayendo. Entonces, si quisiera moverlo en el eje Z, clico sobre el eje Z y veis que ya no se mueve ni en el eje Y ni en el eje X. Una manera muy común de mover los objetos por nuestra escena es, una vez que tenemos seleccionado el eje en el cual queremos moverlo, hacemos clic, empezamos a arrastrar y luego pulsamos la tecla mayúscula. Como veis, el objeto ahora se mueve de 10 en 10 unidades. Algo que también nos da mayor control a la hora de posicionar los objetos, ya que si no pulsáis la tecla mayúscula aparecen decimales y la posición del objeto la tendréis que hacer a ojo en lugar de hacerlo de manera concreta a un lugar exacto. En cuanto a la posición, también podemos indicar aquí en la ventana de coordenadas la posición exacta del objeto. Si yo introduzco un valor, por ejemplo 200 en X, y pulso Enter, el eje de coordenadas y su objeto se moverá 200. Si pulso 0, se posicionará exactamente en 0. Y si introduzco menos 100, el objeto se posicionará en menos 100.
Aquí, como estamos haciendo, podemos indicar valores concretos para posicionar nuestro objeto. Y es quizás, o a mí me parece, la manera más exacta de posicionar nuestros objetos en el espacio. Como veis, estamos en la herramienta Mover y estamos utilizando los ejes de coordenadas para mover nuestro objeto. También hemos aprendido a meter estos valores en la ventana de coordenadas, pero aquí aparecen 4 puntos naranjas en el eje. Esto nos sirve para dar dimensiones a nuestro objeto. Si pulsamos en cualquiera de los cuadrados, el objeto se redimensionará. Otra manera de darle dimensiones a nuestro objeto, como es un objeto paramétrico, es introducirlas dentro del tamaño del objeto. Como veis, el tamaño se actualiza también en los parámetros que vienen en la ventana de coordenadas. Lo que sucede con escalar es que si pulsamos en cualquiera de los manejadores nos va a hacer un escalado proporcional a toda la pieza. Entonces, para el cubo, en este caso concreto, es conveniente, o yo creo que es mejor, meter los datos dentro de lo que son los parámetros del cubo. Como veis, se actualizan automáticamente. Y para la rotación, que usamos la tecla R, de la misma manera, si pulsamos fuera podemos rotarlo para cualquier sitio, pero como veis no es una manera muy adecuada de rotar un objeto. Es mejor dirigirse exactamente al eje en el cual queremos rotar y, como veis, al poner el ratón encima se resalta, simplemente clicáis, arrastráis y empieza a girar. Como veis, los datos que nos va proponiendo son en grados y tiene decimales. Para evitar esto podemos pulsar también la tecla Shift y rotará de 10 en 10 grados. Otra manera de introducir datos sería venirnos aquí e introducir datos concretos de los grados. También dentro del cubo, dentro de las coordenadas, como veis, aquí podemos introducir datos exactos y se actualizan. Así que hay muchas maneras de modificar nuestro objeto, tanto interactivas como introduciendo los datos dentro de lo que son los parámetros del objeto. Acordaos de usar la tecla Shift para realizar modificaciones y que no tengáis que andar ajustándolo a nivel decimal, porque normalmente no lo vais a poder ajustar, ¿vale? A no ser que pulséis la tecla Shift, que como veis ya va saltando de 10 en 10. Y lo mismo sucede con la posición. Difícilmente lo vais a poder ajustar de una manera exacta, a no ser que pulséis Shift, que ya salta de 10 en 10, o introduzcáis datos exactos en sus parámetros. Dentro del cubo, como veis, también aquí podéis introducir datos exactos de la posición del objeto dentro del eje de coordenadas. Entonces, estas 3 herramientas ya veis que son muy parecidas en manejo, tanto mover, escalar como rotar. Recordad que sirven también para puntos, aristas y polígonos cuando convirtamos este objeto en un objeto editable y estemos modelando. Así que son esenciales que las aprendáis a manejar, que os aprendáis las teclas rápidas para acceder a ellas: E para movimiento, T para escala y R para rotación. Y bueno, por muy sencilla que sea la manipulación de objetos, la mayoría de las veces siempre necesitaremos más control, en especial sobre la dirección de un movimiento o la rotación. Imagínate que el cubo fuera una puerta. Tendríamos unas indicaciones muy concretas y muy estrictas en cuanto al ángulo de apertura, sobre todo la dirección de rotación en un sentido concreto. Este tipo de restricción se puede aplicar de diferentes maneras. En primer lugar, contamos con los iconos de los ejes, que son estos 3 iconos de aquí. Como veis, si los pulso se quedan desactivados. Vamos a ver en un momento cómo funciona. Cuando yo cojo uno de los ejes de coordenadas, en realidad lo que estoy haciendo es no utilizar los otros 2 ejes. Voy a crear un cubo nuevo y voy a mutear o a dejar desactivados tanto el eje X como el eje Z. Entonces, si yo me vengo a la herramienta mover y pulso fuera del objeto, ya puedo llevar el ratón donde yo quiera, que el objeto solamente se va a mover en Y. Si lo pongo en X, ya puedo mover el ratón donde quiera, que solamente se va a mover en X. Yo personalmente no lo utilizo demasiado, ya que me centro en llevar mi ratón hasta el eje concreto y arrastro, y así no tengo que estar pendiente de activar o desactivar los ejes de coordenadas. Las teclas rápidas para activarlo, pues para el X, en la X
pulso la X y se desactiva, vuelvo a pulsar la X y se activa, la Y para la Y, activa y desactiva, y para la Z, pues la Z, ¿vale? Activo o desactivo. Esto mismo funciona también para la rotación. Si yo solamente quiero rotar en un eje concreto, por ejemplo en Y, puedo desactivar la Z, desactivar la Y, o sea la X, y ahora ya solamente el objeto me rotará en Y. Ya os digo, yo personalmente prefiero venirme al objeto, pulsar sobre el eje de coordenadas concreto que quiero rotar, y así no tengo que andar activando y desactivando. Entonces ya sabéis, estas tres herramientas de suma importancia, ¿vale? Para mover, escalar y rotar nuestro objeto. Aprendeos las teclas rápidas: E para mover, T para escalar y R para rotar. Las estaremos utilizando constantemente en nuestro trabajo. La limitación en los ejes de coordenadas también se utiliza en modelado y veremos cómo utilizarlo cuando estemos en el capítulo de modelado. Y nada, espero que hayáis aprendido algo con este tutorial. Muchas gracias por ver el vídeo, os espero en el siguiente. Hasta luego. A-Room, Escuela de Nuevas Tecnologías para Mentes Creativas.